Hola chiquillos, hoy día vamos a ver la retroalimentación de la evaluación de interacciones ecológicas. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta y vamos a ir relacionando un poquito con la materia que vimos, ¿ya? En general, teníamos que ir analizando las relaciones, ¿cierto? Tanto intraespecíficas como interespecíficas que se dan entre las distintas especies para, ¿cierto?, la sobrevivencia. Vamos a partir con la primera, ¿cierto? Y dice, los organismos que tienen una relación que perjudica a ambas se denomina. Cuando había una relación en que ambas partes se perjudicaban, hablábamos de la competencia, ¿ya? Porque la competencia se compite, ¿cierto? No solo por comida, sino que a veces por un mismo hábitat, por el agua y por la disponibilidad de alimentos que hay en esa zona. Por lo tanto, siempre que haya competencia, va a haber disminución de alimentos, ¿ya? O del agua. Entonces, cuando hablamos de competencia, ambas partes se ven perjudicadas, aunque uno le gane al otro, ¿ya? Porque el hecho de influir y disminuir el alimento que hay en ese lugar, ¿cierto? Va a ser en desventaja para ambos. Por lo tanto, esa es la alternativa correcta, la competencia. Cuando hablamos del comensalismo, ¿ya? Recordemos que el comensalismo, ¿cierto? Vamos a verlo aquí. Una especie resulta perjudicada y la otra no es dañada, ¿ya? Y acá vamos a hablar, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los parásitos, ¿ya? En el caso del amensalismo, ¿cierto? Vamos a volver aquí. Perdón, estamos viendo el comensalismo, perdón. Ya vimos la competencia, ¿cierto? Ahora el comensalismo. En el caso del comensalismo, no el amensalismo, perdón, una especie, ¿cierto?, se ve beneficiada y la otra no es dañada ni ayudada, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta convención de signos para saber si se beneficia, positivo, si se perjudica, negativo, y cero si no se ve afectada. Entonces, en el caso del comensalismo, uno de los individuos es beneficiado. Ya recordemos, por ejemplo, el caso de la rémora con el tiburón, donde la rémora, ¿cierto?, al andar por ahí con el tiburón, no lo atacan porque estar al lado del tiburón para ir a atacar es complicado, ¿cierto? Y además puede alimentarse de los restos que deja el tiburón. Por lo tanto, esta es la alternativa correcta. Cuando hablamos del comensalismo, uno de los individuos se ve beneficiado. Esa es nuestra alternativa más correcta. Cuando hablamos de la tenia, es un gusano plano que se desarrolla y vive en el intestino humano, lugar en el que aprovecha todos los nutrientes del humano para lograr sobrevivir. La frase anterior hace alusión a la interacción de, claro, si hablamos de un gusano, ¿cierto? Estamos hablando claramente del parasitismo. Y en el caso del parasitismo, ¿cierto? Uno se beneficia y el otro se ve totalmente perjudicado, porque el parásito vive a expensas de los nutrientes, del hábitat del otro. Y el otro no es que no le afecte, se ve perjudicado porque la persona se enferma, ¿ya? Así que esa es una relación de parasitismo. Después dice, en el siguiente esquema se muestra la interacción de distintas especies. ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta? Tenemos que ir analizando en el dibujito que les voy a mostrar a continuación, que a ustedes les apareció, que aquí la única manera de que me resultara fue sacando un pantallazo, ¿ya? Acá tenemos especie 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y vamos viendo la relación que hay entre ellos, porque algunos se benefician, otros no se ven perjudicados y el otro sí se ve perjudicado, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo cuál es la alternativa correcta. Dice, la especie 1 y la especie 2 tienen relación de competencia, especie 1 y especie 2. La competencia, como ya lo hablamos, los dos se ven perjudicados, por lo tanto, esta alternativa es falsa. Luego dice, la especie 2 y la especie 3 tienen una relación de depredación. La especie 2 y la especie 3. Dice que en la depredación uno tiene que verse afectado y el otro tiene que verse favorecido, por tanto tampoco. La especie 3 y la especie 4 tienen una relación de parasitismo.
Podría ser ¿por qué? Porque uno se beneficia y el otro se ve desfavorecido. Por lo tanto, esa alternativa se ve muy bien. Veamos qué dice la otra. La especie 4 y la especie 1 tienen una relación de competencia. La especie 4 y la especie 1 dice que los dos ganan, por lo tanto no podría ser competencia porque en la competencia los dos tienen que perder. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta es la C. ¿Ya? Entonces volvemos a nuestras preguntitas, que es la C, ¿cierto? Luego dice, la interacción interespecífica son aquellas que, relaciones interespecíficas, se da en un organismo de la misma especie. 2. Se da en organismos de especies distintas. Y 3. Se da solo dentro de una población. ¿Ya? Cuando hablamos de una competencia interespecífica es porque se da en organismos de especies distintas, que es la alternativa 2, solo 2. ¿Por qué? Porque las interacciones intraespecíficas son dentro de una especie y también se podrían dar dentro de una población. Ya, por lo tanto, nuestra única alternativa correcta es la B. Seguimos. Dice, ¿qué factores pueden llevar a la competencia intraespecífica, es decir, dentro de una especie? 1. La disponibilidad del alimento. 2. El espacio disponible. Y 3. La presencia de hembras en periodo reproductivo. Estamos hablando de competencia dentro de una misma especie, es decir, que dentro de un mismo hábitat, en una misma especie, en una misma población, podemos competir por el alimento, por el espacio y también por las hembras. Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Siguiente, dice, con respecto al mutualismo, ¿es correcto afirmar que? Vamos a echar una miradita entonces al mutualismo. ¿Qué dice el mutualismo? Que la relación de ambas especies se benefician. ¿Ya? Ambos se benefician. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar aquí qué nos dicen las alternativas. Ambas especies mejoran su capacidad de sobrevivir y reproducirse. 2. Ambas especies se verán beneficiadas. Y 3. Para que este mutualismo sea efectivo, ambas deben vivir en hábitat diferente. Según lo que vimos, ¿cierto? Ambas tienen que ser beneficiadas y esto les ayuda en todas sus capacidades para mejorar la supervivencia y reproducirse. Ahora, si van a estar en mutualismo, tienen que estar en un mismo hábitat, por lo tanto la 3 para nada correcta. Entonces nos quedamos con alternativa solo 1 y 2. Siguiente dice, en el siguiente gráfico compara dos nichos ecológicos de la especie A y B. La interacción que se establece entre ambas especies en la zona churada es. Vamos a mirar entonces la imagen que yo les dejé disponible, que tenemos aquí. Tenemos la especie A, la especie B, tenemos un nicho ecológico que se ve solapado y tenemos la utilización de recursos, ¿ya? Este espacio achurada quiere decir que están ocupando o tienen el mismo nicho ecológico. Recuerden que el nicho ecológico es el rol que cumple en el ecosistema. Por lo tanto, si están cumpliendo el mismo rol, lo que nos esperamos es que esto nos represente la competencia entre estas dos especies, entre la especie A y la especie B. Por lo tanto, vamos a hablar en ese caso de competencia. Esa zona achurada donde se comparte el mismo nicho ecológico va a ser porque tenemos competencia entre esas dos especies, ¿ya? Después dice, las micorrizas resultan de la asociación de hongos y raíces en plantas. Esta relación interespecífica se denomina. ¿Ya? Cuando hablamos de la asociación entre hongos y raíces de las plantas, esa es una interacción que va a ser favorable para ambas especies. ¿Ya?
porque va a proveer de alimento y va a mejorar las condiciones que ellos tienen. Por lo tanto, cuando en ambas tenemos una relación positiva, vamos a hablar del mutualismo, ¿cierto? Que es positivo para ambos. Ya, mutualismo, esa es nuestra alternativa correcta. Finalmente nos queda la última pregunta. Dice, la siguiente imagen corresponde a un ejemplo de... Y vamos a irnos a mirar la imagen que yo les dejé. Esta. El tiburón y hay unos pececitos que lo acompañan aquí, que son los peces rémora. Si recordamos, ¿cierto? Ese ejemplo lo vimos en clase. Y ese ejemplo era el comensalismo, ¿ya? ¿Por qué comensalismo? Porque en el comensalismo una especie se beneficia, en este caso la rémora, y el otro la verdad es que no se da ni cuenta, porque ustedes creen que el tiburón se da cuenta que anda con un pez viajando al lado, no se da cuenta, si no ya se lo hubiera comido, ¿cierto? Por lo tanto, ahí tenemos una relación de comensalismo. Así que eso es, chicos, en cuanto a la retroalimentación de nuestra evaluación. Espero que les haya quedado claro y si hay alguna duda, ¿cierto? Me pueden escribir al correo. Un abrazo, que esté muy bien. Chao.